Muy buenos días. Gracias por la oportunidad y su atención. Gracias a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y al Museo de las Intervenciones y a Krieger School México y a su instructor en jefe, Arturo Camargo. Les saluda Carlos Chávez para dar inicio a la ponencia sobre Simón de Frías, el autor del Tratado Elemental de la Destreza del Sable, que fue un libro publicado en México y a todas luces y con la información que tenemos, escrito y preparado también en México. Déjeme presentarme un poco más a fondo. Carlos Chávez, licenciado en Ingeniería Química, aunque empecé mi práctica del esgrima occidental en 2005 y las de esgrima oriental o artes marciales orientales en el 98. He sido siempre un verdadero aficionado a la historia, en este caso también aficionado a la esgrima, y cuando se juntan suceden cosas muy interesantes, como esta ponencia, que espero también sea de su agrado. Aquí vamos a hablar sobre un libro de esgrima, pero un libro escrito y publicado en un contexto histórico muy interesante del país, que es precisamente los albores de la Guerra de Independencia en 1809. Entonces, este libro es realmente, por su nombre lo indica claramente, un tratado elemental o práctico de la destreza del sable. ¿A qué se refieren con destreza del sable? Al uso o a las técnicas de esgrima del sable. Destreza es una forma muy característica en España y en los países hispanoparlantes o de tradición hispana de llamarle al esgrima. En este caso, es la única obra que conocemos de Simón de Frías, que a todas luces es un criollo o alguien que decidió vivir y crear fama y fortuna en México. Y lo más interesante de este libro es el valor cultural que nos presenta, porque habla de la continuidad clara e inambigua de tradiciones y prácticas socioculturales, socioeconómicas incluso, alrededor del esgrima. Ya conocíamos por otros documentos en España desde la época medieval o incluso meros inicios de la época moderna, el sistema como de gremio de maestros de esgrima, que estaba cuidadosamente regulado por la corona española. Y ese sistema de maestros de esgrima, de todas las armas que se utilizaban según la época, se trasladó y se implementó también en los territorios novohispanos, incluyendo México. Entonces, veríamos una estructura replicada, pero que poco a poco también fue presentando matices indianos diferentes de la esgrima peninsular. Y en este caso aparece también como Simón de Frías, como uno de esos eh, representantes de esta tradición que se continúa así, pero con ciertos cambios. Y esos cambios vienen también, pues, por las circunstancias de las colonias, de las Indias, en donde tenemos una influencia también de otros países. En este caso, el sable no es un arma original de España, definitivamente tampoco de las Indias, aunque podemos decir se parece al machete, pero el sable viene de una influencia francesa y en el Estado español realmente estaba ya una situación muy complicada con sus vecinos, con Francia e Inglaterra, que eran países que ya habían adoptado el uso del sable para inicios del siglo XIX. En este caso, para 1809 ya el sable ya era un arma moderna, adoptada en una gran cantidad de los ejércitos modernos de esa época. Y en España
no se escucha de eso sino hasta sino hasta mucho después, varios años después de la guerra con Francia. En cambio, en México sí llama mucho la atención esto. Entonces, en conclusión, el libro de Frías representa una continuidad, sí, de prácticas centenarias, como la Escuela de Maestros de Esgrima y sus prácticas, sus reglas, pero también un rompimiento, un cambio digno ahí de todas las ideas de ilustración, las ideas liberales que circulaban también previo a la Guerra de Independencia. Y eso fue también porque se trata de aplicar una metodología de la esgrima, pero a un arma nueva. España por mucho tiempo se consideró una país que amaba y se identificaba con la espada ropera, que próximamente verán ahí un torneo, una espada larga que tradicionalmente identificamos con los mosqueteros. Esa arma, la espada ropera, que se usaba con la ropa, dio después paso al espadín, al florete y de ahí al sable, aunque donde el espadín era más bien un arma civil, el sable fue más bien un arma militar y fue adoptada por esos ejércitos. Eh, las fuentes que tenemos es que esa moda por el sable empezó en Francia por la campaña egipcia y en el Oriente Medio que tuvo las tropas del ejército de Napoleón, lo trajo a Europa, lo trajo a Francia y ahí fue el boom, fue la moda. No es que no se conocieran armas de un filo, de un solo filo, similares al sable en Europa. Tenemos claramente muestras de armas así, de una mano, con curvas, con uno o un filo y un filo quizás complementario en la parte de atrás, pero el sable definitivamente viene de las armas turcas y de Oriente, y así se le conocía también, un sable a la turca en España. Entonces, el rompimiento ahí del libro de Frías, de su manual, es enseñar un arma nueva, pero usando todos los términos, toda la metodología y algunos conceptos tácticos, geométricos, muy propios de la tradición de esgrima española. Esto no es tan sorprendente porque precisamente el estilo de esgrima español buscaba ser una ciencia, buscaba diferenciarse de una colección de tretas y ser una ciencia geométrica absoluta, transparente, y se mencionaba que podía ser aplicada a casi cualquier arma. Y aquí, bueno, está la prueba de que los proponentes, como Simón de Frías, que fue educado en esa tradición española, se propone y claramente cree que puede enseñar con ese esquema, ese aparato, ese andamiaje de esgrima, enseñar a usar el sable. Ahora, para qué aprender el sable? Bueno, es para la defensa propia, la defensa personal, la defensa del honor, la defensa del patrimonio y la defensa de la patria. Así nos lo menciona en su libro. Eh, Vale la pena agregar también que este libro tiene un verdadero valor histórico. No solo nos refiere en algún momento que Frías lo imprime en 1809, aunque tenemos fuentes que indican que por las dificultades, ahí por la crisis política, la crisis económica también que vivía los territorios de la corona española en esas épocas, era difícil publicar el libro, entonces se publicó realmente hasta 1810. Ahí hay una fuente que menciona que se, ese de demora se debió al retraso de los grabados, muy lindos, unos grabados preciosos preparados por académicos de la Academia de San Carlos, Patiño y Araoz, que también están claramente documentados. Eh,
Antes de eso, ya teníamos indicios que Frías había empezado la exhibición y la enseñanza de la esgrima en México. Él, toda su carrera profesional como maestro de esgrima, tenemos entendido que fue en México, no en otros territorios, no en la metrópoli, no en España, sino en México. Fuentes del diccionario de Porrúa indican, sin decirnos mucho por dónde o por qué, que empezó la enseñanza en 1787, hizo exhibiciones públicas en la Ciudad de México llamadas palestras, que eran mitad show, mitad clase y definitivamente un evento social. Y esas palestras tenían lugar en la Alameda Central, lo que incluso hoy conocemos también como la Alameda. Ya era un parque público y ahí se daban cita también para ciertos eventos. Entonces, se daban esos torneos abiertos, como el que van a ver, clases, exhibiciones, y hasta cierto punto era común también que se hicieran exámenes para maestros de esgrima en los lugares públicos, para que todo el mundo pudiera dar fe. Interesante también, nos menciona el Diario de México, que Simón de Frías tuvo el permiso del virrey y pareciera que eso fue previo a 1808. Entonces, el que autorizó a Simón de Frías como un maestro de esgrima, finalmente como que el que firmó su permiso, su licencia de ejercer como maestro de esgrima fue el virrey José de Iturrigaray, que fue virrey de México hasta finales de 1808. Entonces, ahí tenemos claramente evidenciado y documentado la existencia histórica de Simón de Frías y su participación también en todos los eventos que empezaron a acontecer en esa década antes de la Guerra de Independencia. No se sabe cuándo murió. La última referencia, no de Frías, sino de su obra, fue cuando se propuso crear un colegio militar en Coahuila en 1843 y dentro del currículum, dentro del temario, la bibliografía ahí sugerida para los cadetes, era precisamente el Tratado de Frías. Todavía se estaba usando el sable en los 40, en 1840, y se propuso utilizar el sable, las técnicas de sable de Frías. Bien, voy a avanzar aquí la página. No sabemos, no tenemos un retrato de Frías. Este retrato es uno que aparece donde divide el cuerpo en distintos planos y distintos cortes para enseñanza de la esgrima, pero es interesante ver la moda y quizás, solo quizás, esto es mera hipótesis, el dibujante Patiño quizás se basó en el autor, no lo sabemos. Por otro lado, está la presentación, el título de su obra. Ya es un libro impreso, no es manuscrito, y es relativamente fácil encontrar un facsímil o incluso un original en alguna de las bibliotecas aquí del país y también en línea. Entonces, si tienen interés, es fácil. Hay una página en Facebook donde también les puede encontrar los links, que se llama precisamente Destreza del Sable de Frías. Los invito allá a visitarlo. Bien, entrando un poco al detalle técnico de qué es esto del sable y la destreza, como les comentaba, existe todo un cuerpo y toda una tradición clara, definida, bien estudiada y que falta darla a conocer de esgrima occidental como parte de las artes marciales occidentales, artes marciales que heredó México por el lado de España, por el lado de Europa, y se desarrollaron y enseñaron aquí, a tal punto que se conoció antes del tiempo de Frías algo como la esgrima o la destreza indiana, la, las técnicas, las tretas, la filosofía de cómo usar las armas blancas para defenderse, batirse en duelo. Y en este caso, el sable, como les comentaba,
era un arma más preferida por los militares. Eh, es, mu- Resulta muy revelador que Frías, en su presentación del libro, agradece a sus alumnos, que son también sus lectores. No menciona a una figura política, no menciona a un virrey, a un arzobispo, a algún mecenas, menciona a sus alumnos, que con mucho respeto y con mucho cariño les dedica el libro y que con esto puedan seguir su aprendizaje, seguir su práctica de la esgrima. Entonces, todo indica que esos alumnos son también militares y si estaban practicando esgrima y eran militares antes de la Gran Independencia, seguramente fue gente que participó en en ese evento histórico de la Guerra de Independencia, quizás tanto del bando realista como del bando rebelde. No los menciona por nombre y no hay ninguna referencia que haya encontrado hasta ahora de quiénes son, pero es una teoría que está basada en estas menciones que les menciono, en estas menciones de que el sable se utilizó principalmente por los militares o exmilitares, y bueno, eran los que más necesitaban aprender a usar sus armas. Era relativamente frecuente las menciones de soldados, de tropas, los soldados rasos, que aunque pudieran estar dotados, equipados de una arma, de un sable, de un espadín, de un machete, no todo el mundo lo sabía usar más allá de lo básico. Entonces, tener clases de esgrima por aparte, pagarlas incluso de tu propio dinero, era algo común y era visto bien, era visto propio de la gente educada o de un soldado de carrera, de un oficial de carrera que pudiera defender su honor y sobre todo poder defender su salud, su integridad física en unas condiciones de batalla. El sable también de forma interesante marca las últimas etapas de la esgrima como un arte práctica de la guerra y de defensa. Ya para el siglo XIX definitivamente se le relega una parte más ritual. Incluso los duelos dejaron de hacerse con espadas, se empezaban a hacer más frecuentemente con pistola y mucho de la tradición y de la figura del maestro de esgrima que se contrataba por la gente que se iba a batir en duelo y que jamás en su vida había tocado una espada o un sable, decía, bueno, ahora para quizás no perder tan feo y no morir en el intento, pues voy a contratar los servicios de un maestro de esgrima que me enseñe lo básico. Así tengo algunos días antes de mi duelo, pues voy a contratar a un maestro de esgrima que me enseñe, pues ahora sí, lo que pueda. Era ahora sí ya cuestión de vida o muerte, o por lo menos era cuestión de honor, que a veces era incluso más importante en esa época. Ya más adelante se establecen las salas y las escuelas de esgrima. Aquí no hemos podido encontrar, no hay indicios que Frías enseñara en un solo lugar. Muy probablemente él visitaba la casa de alguno de sus alumnos, en donde se daba la clase, o se celebraba en una palestra, que era un lugar público, o en un lugar abierto, en algún parque, en algún bosque. No era común tener un dojo o un solo lugar, propiedad del maestro. Aún no. Eso ya es más adelante. Eh, Hablando del libro en sí, estamos hablando de un poco más de 250 páginas y es un libro nuevamente impreso en México, que eso es interesante. Eh, a pesar de que el libro se imprimió, tenemos todavía indicios más adelante en 1830, donde todavía se quiere vender, quizás libro o una reimpresión, ya no se indica, pero por lo menos circuló. Y tan es así que era un libro conocido en los 1843 porque se recomendó para la Academia Militar, que por cierto nunca se construyó. Se planeó, se asignó gente, pero no se construyó ni se siguió adelante con ese proyecto. Bien,
Esta es una muestra de la Alameda a finales del siglo XVIII y muestra, hay un espacio muy amplio entre los bosques y la Alameda en sí, entre los árboles y los edificios, que era el lugar donde se hacían diferentes actividades. Y a la derecha está una de las láminas del libro, está una de las láminas que podemos ver que dibujó Patiño y engravó en cobre, en litografía de cobre, Arauz, que son personas también que ya hemos identificado. Entonces, muy interesante ver la ropa, el vestuario. No usan una careta de esgrima, no se habían inventado o no eran todavía tan difundidas, y en su lugar era un sombrero, como el sombrero de calle, porque al ser golpeado con un sable sin filo, un arma negra que se le llamaba, sin filo, por lo menos no te iba a doler o abrir, hacer un descalabrar. El sombrero era de fieltro, de cuero, pudiera ser un material semirrígido que podía proteger algo. Si se fijan bien, se ve todavía guantes aquí. En el libro, en su libro, Frías recomienda usar un guante acolchado, espadas negras con una abotonadura para que la punta, aunque no tuviera mucho filo, pues no hiciera daño. Y a veces también un chaquetín acolchado o un antebracero. Entonces nos muestra todo el equipo que se esperaba tener de un maestro de esgrima y de un practicante serio. Por último, aquí les muestro el grabado que hace Frías del sable recomendable. Un sable pesado, no es un sable de esgrima olímpica moderna, es un sable que podía llegar a pesar cerca de 3/4 de kilo, 1 kilo, era para ser empuñado con una mano y tenía algunas protecciones aquí, precisamente para cuidar la mano. En visita a una colección privada, yo pude tomar estas fotos de sables contemporáneos, reales, y se puede ver claramente que el de arriba es muy similar a lo que propone Frías, en su forma, en su curvatura. No tenemos claramente, Frías no nos indica el tamaño, pero no nos indica el peso, pero sí nos indica el tamaño. Y este sable se asemeja bastante bien. Y antes de la era industrial era pues, muy común encontrar una gran variabilidad. Aquí hay otro sable que es más corto. No sabemos si era para una persona chaparra, para un joven que estaba teniendo sus clases de esgrima, pero finalmente se ve una forma muy similar con algunas variantes, una curvatura un poco más chic, más ligera, una hoja más delgada, pero en fin, el similar todavía al sable de Frías y que pudiera llegarse a usar para esto. Entonces, es interesante ver para todos los amantes del esgrima que estos sables de infantería, no eran de caballería, existían y se usaban. Y todavía se llegó a ver este tipo o esta forma de sable se mantuvo por prácticamente 100 años. Todavía se sigue encontrando a inicios de 1900 en algunos cuerpos de ejércitos de Europa y de América. Entonces, fue un sistema en uso y que todavía se enseña, aunque claramente pues ya era un uso muy relegado a la enseñanza de oficiales del ejército, de algunos duelos y finalmente ahora para la práctica de un arte marcial occidental que puede tener un fin lúdico, que puede tener un fin hasta cierto punto histórico, porque también permite estudiar el contexto. Claramente ninguna esgrima se desarrolla, aparece en un vacío. Siempre es dentro de una cultura, dentro de un contexto humano y finalmente podemos estudiar esas circunstancias, esas actitudes de esas personas que tienen un poco gracias a ese esgrima. Y eso es también la parte más interesante, poder conectar con personas que sintieron el gusto, una pasión, al igual que personas de ahora. Y
nos permiten ahora sí que disfrutarlo, nos permiten tocar un poco de ese goce que tuvieron gracias a libros muy técnicos, como el Tratado de Destreza del Sable, pero que finalmente nos permite tener esa ventana al pasado. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente Arturo, Museo de Intervenciones Krieger School México y Escuela Nacional de Antropología e Historia por la oportunidad. Les agradezco el tiempo y los invito nuevamente a ver el torneo, acercarse a las escuelas de esgrima y poder ver de qué se trata, por qué es tan divertido. Muchas gracias, me despido. Carlos Chávez, buenos días.